Mi nueva vida comenzó en la serenidad de un pequeño pueblo que elegí tras la separación de mi esposo. Era un lugar tan tranquilo como una hoja que cae de un árbol en otoño. Para mí, este pueblo se convirtió en un refugio del caos que había experimentado en mi alma durante los últimos años. Aquí no había espacio para el dolor. Solo había callejuelas estrechas, el aroma a pan fresco de la panadería de la esquina y estanterías interminables de libros en la librería donde empecé a trabajar. Cada día pasaba mi tiempo entre libros que se sentían como mis mejores amigos. No juzgaban, no pedían explicaciones, simplemente estaban ahí para mí. Sin embargo, un día mi vida tranquila cambió drásticamente. Mi hijo Fernando, a quien no había visto en casi un año, apareció en mi puerta. Había cumplido 20 años, había crecido y se había convertido en un hombre. Intenté aceptar su llegada con alegría, pero algo en mi interior se alarmó. No nos habíamos visto en tanto tiempo y había intentado mantenerlo alejado de mis problemas y de lo que se había desmoronado en mi vida. Nuestras primeras conversaciones fueron ligeras y agradables, pero pronto empecé a notar que algo extraño surgía entre nosotros. Nuestras charlas se alargaban hasta pasada la medianoche. Compartíamos recuerdos y hablábamos sobre la vida y los sueños. Noté que me reía más a menudo cuando estaba cerca de él. Sus ojos brillaban de alegría cuando hablaba de sus planes, y para mi sorpresa me descubrí admirándolo, no solo como a un hijo. Una tarde decidimos dar un paseo por el malecón en una cálida tarde de verano. El aire estaba impregnado del aroma a sal marina y frescura. Me sentía libre hasta que noté que su mano tocaba la mía de manera casual. Ese pequeño gesto me hizo contener el aliento. Algo se activó dentro de mí como si un interruptor se hubiera encendido, y por un momento todo a mi alrededor se volvió diferente. Continuamos caminando como si nada hubiera pasado, pero mi corazón comenzó a latir más rápido. Al día siguiente, aún sentía una extraña inquietud. Intenté justificar mis pensamientos, diciéndome que solo era mi mente quebrada y ansiosa de apoyo y cercanía. Traté de no darle importancia, pero la idea de lo ocurrido no me dejaba en paz. Empecé a notar detalles como la forma en que me miraba, cómo escuchaba mis palabras con una atención especial que antes no había percibido. Su presencia a mi lado me generaba al mismo tiempo alegría y ansiedad. Cuando Fernando me propuso ir a la ciudad vecina a una exposición de arte, acepté. No habíamos pasado tiempo juntos en mucho tiempo, y pensé que eso nos ayudaría a acercarnos en un ambiente más familiar para mí. En el camino me hablaba de sus estudios, de sus amigos, y yo disfrutaba de su voz, que no había oído tan a menudo en tanto tiempo. Hablaba de sus sueños y me di cuenta de que algo importante dentro de mí estaba cambiando. Entramos en la galería, donde las paredes estaban cubiertas de cuadros llenos de pasión y emociones. Sentí como la atmósfera del arte me envolvía. Discutíamos cada cuadro, sumergiéndonos en los detalles. Fernando estaba tan cerca de mí que podía sentir su aliento. En un momento su mano tocó accidentalmente la mía y noté que dudaba sin retirarla. Contuve el aliento y lo miré a los ojos y entonces ocurrió. Nuestros labios se encontraron. Por un momento parecía que el tiempo se detenía. El beso fue rápido, torpe, como por casualidad, pero estaba lleno de esas emociones que habíamos escondido durante tanto tiempo. Me separé, sintiendo cómo la vergüenza y la confusión hacían que mis mejillas se sonrojaran. Él también parecía confundido. Ninguno de los dos sabía qué decir. Ese instante lo transformó todo, como si hubiéramos cruzado una línea invisible. Desde ese momento no podía dejar de pensar en lo sucedido. Lidiaba con un profundo sentimiento de culpa y una emoción extraña, intentando descifrar lo que significaba para nosotros. Instintivamente sabía que había descubierto algo nuevo, aunque aún no comprendía a dónde nos llevaría. Después de aquel beso en la galería, no lograba encontrar paz. Me sentaba en mi pequeña casa mirando los libros desordenados en las estanterías, tratando de entender mis sentimientos. ¿Qué había sido eso? ¿Un instante fugaz?
¿Un error causado por el cansancio emocional o algo más? Sabía que debía encontrar una forma de manejarlo, de arrinconarlo en un rincón de mi conciencia y evitar que emergiera. Pero con cada día, con cada mirada de Fernando, me daba cuenta de que los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo comenzaban a salir a la superficie. No hablamos de lo sucedido. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, veía la misma confusión y desconcierto reflejados en sus ojos que en los míos. A pesar de nuestros esfuerzos por regresar a la normalidad, la tensión entre nosotros solo aumentaba. Unos días después, Fernando sugirió que fuéramos a la pequeña cabaña junto al lago donde no habíamos estado en años. Conocía ese lugar desde mi infancia. Era un rincón tranquilo y acogedor, alejado de las miradas ajenas. Solíamos ir allí toda la familia, pero ahora parecía ser el sitio adecuado para encontrar respuestas a las preguntas que nos atormentaban a ambos. Viajamos por caminos sinuosos hasta que finalmente llegamos a la cabaña, que tenía un porche inclinado y grandes ventanas que daban al lago. El día estaba nublado y el aire se sentía pesado, cargado de la premonición de una tormenta. No nos apresuramos a descargar el coche y noté cómo Fernando me observaba con atención, como si intentara comprender lo que ocurría en mi mente. Dentro de la cabaña hacía frío, así que encendimos la chimenea. Me senté frente a él, calentando mis manos junto al fuego, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí cada vez más. Empezamos a hablar sobre la galería, la exposición, las pinturas y finalmente la conversación llegó al beso. Admití que no sabía lo que era ni qué me estaba sucediendo. Fernando, por su parte, confesó que él también estaba confundido. Luego, bajo el crujir de los leños en la chimenea, se acercó a mí y vi en sus ojos una determinación que no había notado antes. Me tomó suavemente de la mano, y yo no me retiré. Ese instante pareció durar una eternidad hasta que se inclinó hacia mí y me besó de nuevo. Pero esta vez todo fue diferente. Fue un beso consciente, profundo, lleno de emociones contradictorias, ternura, miedo, pero también un deseo apasionado de entender lo que significaba todo esto. Sentí que sus manos temblaban ligeramente y de repente experimenté un fuerte deseo de corresponderle. Nuestro beso fue prolongado, cargado de tensión y desconcierto. No sabía a dónde nos llevaría, pero sentía que estábamos al borde de algo significativo, algo que ya no podíamos ignorar. Después de eso me aparté y me levanté, sintiendo como si el mundo a mi alrededor se tambaleara. Mi corazón latía con fuerza y apenas podía respirar. No dijimos ni una palabra, pero el silencio entre nosotros estaba cargado de emociones que no se podían expresar con palabras. Me di la vuelta, me acerqué a la ventana y observé el lago cubierto de niebla, sumida en mis pensamientos. Estos se confundían, y trataba de hallar las palabras adecuadas. Fernando se acercó a mí por detrás. Su voz era baja y tensa. No sé lo que significa esto, pero ya no puedo ocultarlo. Sea lo que sea, me ha cambiado. Me volví hacia él, sintiendo una oleada de emociones brotar en mi interior, y le respondí, no lo sé, pero necesito tiempo para entenderlo. Fernando asintió, reconociendo que en ese instante ambos nos encontrábamos en un punto sin retorno. Ambos éramos conscientes de que a partir de ese momento todo sería distinto. Esos dos besos lo transformaron todo. Algo había sido liberado que no se podía retractar, pero aún no sabía a dónde nos conduciría. Esa incertidumbre me asustaba y, al mismo tiempo, me atraía. Desde que regresamos de la cabaña junto al lago, no podía hallar la paz. Cada vez que veía a Fernando, algo en mí se contraía, como si estuviera al borde de un precipicio, lista para caer en el abismo, pero al mismo tiempo no me atrevería a dar ese paso. Ambos nos decíamos que podíamos regresar a la vida normal, pero cada día se hacía más complicado mantener esa farsa. En la habitación había una tensión palpable en el aire, como una carga eléctrica antes de una tormenta, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como si un rayo impactara directamente en mi corazón. Fernando comenzó a salir de casa con más frecuencia, dejándome sola con mis pensamientos.
Una mañana escuché que hablaba por teléfono con alguien en la planta baja. Su voz sonaba lejana y de repente sentí unos celos inexplicables. Parecía haber encontrado a alguien más para escapar del caos en el que nos habíamos sumergido. Me acerqué a las escaleras y escuché cómo conversaba con una amiga de la universidad, mencionando su incertidumbre y su deseo de alejarse por un tiempo. Me asusté. ¿Sería posible que decidiera marcharse y que todo lo que había ocurrido entre nosotros se desvaneciera como un sueño? Decidí que necesitábamos hablar. La noche anterior le había sugerido que fuéramos a dar un paseo por el parque. El parque era amplio, con árboles altos que proyectaban sombras, como si nos protegieran de miradas curiosas. Caminábamos en silencio, pero sentía que nuestros corazones latían al unísono. En un momento, Fernando se detuvo, se volvió hacia mí y dijo: «Sabes que no podemos seguir así, ¿verdad?». Sus palabras me atravesaron como una aguja afilada y asentí sin poder articular una respuesta. Nos sentamos en un banco apartado del parque, mientras una suave brisa agitaba las hojas y, en la distancia, se escuchaban los pájaros cantar. Fernando parecía nervioso. Su mirada iba de mis ojos al suelo. Agarré su mano para brindarle apoyo, pero también para sentir esa conexión que había llegado a ser parte de nosotros. Me miró con una expresión que parecía buscar respuestas a todas sus preguntas. «He intentado entender lo que me pasa», dijo finalmente, «pero no puedo. No puedo seguir fingiendo que esto no tiene importancia». Guardé silencio, sintiendo cómo sus palabras resonaban en mi interior. Mi corazón latía con fuerza, como si exigiera una respuesta. «No estás solo en esto», le respondí al fin, notando que mi voz temblaba un poco. «Yo tampoco entiendo lo que pasa, pero no puedo ignorarlo». Él me miró de nuevo, y en ese momento algo cambió entre nosotros. Vi en su mirada no solo confusión, sino también un calor inusual mezclado con determinación. Se inclinó hacia mí con cautela, y sentí su aliento en mi piel. Ese instante se alargó, como si el tiempo se hubiera ralentizado, y de repente nuestros labios se encontraron de nuevo. Este beso no se parecía al primero. Fue más seguro, más profundo, lleno de deseo de entender, de explorar y de encontrar respuestas a preguntas que no podíamos expresar. En ese momento estábamos en el centro de un torbellino que nos arrastraba por completo. Sentí cómo mi cuerpo respondía a sus movimientos, cómo cada toque intensificaba la incertidumbre, pero también traía una sensación de alivio, como una aceptación largamente esperada de que esto estaba sucediendo de verdad. Me volví hacia Fernando, sintiendo la mezcla de miedo y alivio que había en mi interior. «No sé lo que significa esto», dije, «pero necesito tiempo para entenderlo». Permanecimos en ese banco durante mucho tiempo. Fernando cogió mi mano, sintiendo cómo el silencio a nuestro alrededor se hacía más fuerte. Sabía que nuestra conexión había alcanzado un nuevo nivel y que ya no había marcha atrás. Ambos estábamos al borde de algo desconocido, aterrador, pero también atractivo, y solo el tiempo diría a dónde nos llevaría este camino. Después del segundo beso en el parque, la relación entre Fernando y yo se volvió más tensa y confusa. Ambos sabíamos que teníamos que manejar esta situación de alguna manera, pero cada vez que intentaba hablar de ello, las palabras se atascaban en mi garganta. Parecía que caminábamos sobre hielo fino, y un movimiento en falso podría destruirlo todo. Mis encuentros con él eran como una montaña rusa emocional. A veces me sentía libre y viva como nunca antes, y otras veces me invadía el pánico de que habíamos cometido un error. Pasaron varios días y me di cuenta de que necesitaba un descanso de mis propios pensamientos. Gabriela, mi mejor amiga, notó mi estado de ánimo y me propuso organizar una pequeña cena en su casa. «Necesitas distraerte», insistió. Acepté, esperando que eso me ayudara a recuperar el control sobre mi vida. Llegó la noche y Gabriela invitó a algunos conocidos en común. El ambiente era agradable, lleno de conversaciones ligeras y risas.
pero no podía deshacerme de la sensación de que no estaba en mi lugar. Gabriela me observaba con curiosidad, como si quisiera hacerme mil preguntas, pero no se atreviera. En algún momento noté que intercambió una mirada rápida con uno de los invitados. Eduardo, mi antiguo amor, que resultó estar allí también. Sentí como mi corazón se encogía. No esperaba verlo y eso me produjo una mezcla de excitación y ansiedad. Eduardo sonrió al acercarse a mí y traté de disimular mi desconcierto. Empezamos a hablar y su sonrisa era la misma que recordaba. Comenzó a bromear y a flirtear como solía hacer antes. Fernando, que estaba al otro lado de la habitación, empezó a escuchar nuestra conversación con una expresión tensa. En un momento, Eduardo, sin sospechar nada de lo que estaba ocurriendo entre Fernando y yo, me puso la mano en el hombro y empezó a reír recordando nuestras últimas vacaciones juntos. Sentí como Fernando se tensaba, su rostro se oscureció y su mirada se volvió aguda. Se acercó más, y de inmediato supe que la tensión en la habitación era evidente para todos. Gabriela, probablemente persiguiendo que algo no iba bien, decidió jugar su carta. Comenzó a hacerme preguntas insinuantes, aludiendo a mi relación. Al principio, sus comentarios fueron ligeros, en tono de broma, pero pronto su tono se volvió más serio. Laura, ¿escondes algo?, preguntó con una leve sonrisa en los labios. Intenté restarle importancia a sus palabras, pero sus ojos decían demasiado. He visto cómo se miran tú y Fernando, continuó Gabriela, claramente decidida a hacer una revelación pública, y empecé a darme cuenta de que sus sospechas estaban comenzando a confirmarse. Miré a Fernando y en sus ojos vi la misma preocupación. Entendió que nuestros secretos estaban en peligro de ser expuestos. Eduardo, al notar lo que estaba ocurriendo, empezó a bromear sin comprender realmente la situación. La atmósfera se estaba volviendo insoportable. Todo el mundo parecía cerrarse alrededor de mí. La presión aumentaba, como si alguien invisible estuviera girando la manivela, tratando de ver cuánto tiempo podría soportarlo. Finalmente, incapaz de resistir más, me levanté de mi asiento e intenté cambiar el tema de conversación, pero ya era demasiado tarde. Laura, ¿me puedes decir qué está pasando?, preguntó Eduardo bruscamente. Su voz se volvió fría. La atención de todos se centró en mí, y en ese momento Fernando se acercó. Eduardo me agarró del brazo como protegiéndome, y me di cuenta de que el secreto se había hecho evidente. Comenzaron a susurrar entre ellos y Gabriela, con una expresión inocente, observó cómo la atmósfera se volvía tensa al máximo. Esa noche, después de regresar a casa, Fernando parecía perdido. No podemos seguir así, dijo en voz baja. Sus palabras estaban llenas de dolor y comprendí que ahora tendríamos que tomar una decisión que determinaría cómo sería nuestro futuro. Sentí como el peso de todo lo que había sucedido caía sobre mí. Los secretos que habíamos escondido salieron a la luz y ahora teníamos que decidir cómo vivir a partir de este momento. Después de aquella fiesta en casa, todo empezó a desmoronarse con una rapidez increíble. Los rumores se extendieron por nuestro pequeño pueblo como un incendio forestal. Parecía que todos los que me cruzaban me miraban con sospecha o juicio. Sentía como todo el mundo a mi alrededor cambiaba, y en el centro de ese torbellino estaba yo, incapaz de mantener el equilibrio. Los colegas en la librería susurraban cuando yo pasaba. Gabriela, una antigua amiga, empezó a evitarme, aunque comprendía que ella había sido quien inició este proceso de descomposición. Intenté comunicarme con Fernando, pero él se distanciaba cada vez más y ya no quería hablar sobre lo que había sucedido. Sus miradas se volvían más frías, y cada vez que intentaba decir algo, él evitaba la conversación. Comenzamos a vivir en la misma casa como si fuéramos dos desconocidos, rodeados de miradas ajenas y juicios. Unos días después de la fiesta, decidí llamar a Gabriela, esperando tener alguna oportunidad de explicarme, pero no respondía a mis llamadas y luego simplemente bloqueó mi número. Me sentía traicionada y abandonada en un vacío que no podía llenar con nada.
Todo lo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba a mi alrededor. Una mañana vi a Fernando empacando sus cosas. Me quedé en la puerta de su habitación observando cómo doblaba camisetas y guardaba libros en una maleta. Mi corazón se paralizó en mi pecho y sentí que en cualquier momento podría romper. ¿Te vas? Mi voz temblaba, pero intentaba mantenerme firme. Ni siquiera levantó la cabeza. Sí, no puedo quedarme más aquí, respondió en un tono apagado, como si sus palabras estuvieran talladas en piedra. ¿Vas a irte así nada más? En mi voz había desesperación. No podía creer que todo terminara tan repentinamente. Finalmente levantó la cabeza y en sus ojos vi una mezcla de dolor y rabia. ¿Pensabas que podríamos vivir así? Dijo con amargura. ¿Pensabas que de alguna manera podríamos esconder todo esto? Sentí cómo las lágrimas brotaban en mis ojos. Pensaba que podríamos resolverlo, encontrar una solución, le respondí. Su voz sonó con un toque de sarcasmo. Laura, esto no es un juego. Esta es nuestra vida y está destrozada. Cerró la maleta y sus ojos volvieron a ser fríos como el hielo. Me iré y tal vez sea lo mejor para ambos. Tienes que entender que ya no puedo fingir que todo está bien. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí como algo dentro de mí se rompía. No sabía qué hacer. Me quedé sola en una casa que se sentía vacía y fría, a pesar de la luz del sol que entraba por las ventanas. Los rumores no cesaban. No podía salir de casa sin sentir las miradas juzgadoras sobre mí. La gente del pueblo hablaba a mis espaldas y hacía comentarios. Comprendí que todos nuestros secretos ahora eran de dominio público. Intenté encontrar una manera de recuperar a Fernando. Intenté escribirle, pero sus respuestas se volvieron cada vez más breves y frías. Me había apartado de su vida, como si yo fuera una enfermedad de la que debía deshacerse. Una noche, al regresar a casa, vi una carta de Eduardo en el buzón. Era breve pero clara. Laura, tenemos que hablar. Sabía que eso solo podía significar una cosa. Las consecuencias de lo que ocurrió en la fiesta aún no habían terminado. Sentí un nuevo miedo, un miedo que me llenó por completo. No sabía qué más secretos podrían ser revelados, pero comprendía que todo tenía un precio. Ahora estaba en una encrucijada, sin saber cuál sería mi próximo paso. Todo lo que parecía tan cercano y claro se había vuelto extraño y hostil. Sabía que había perdido no solo a Fernando, sino toda mi vida anterior. Después de que Fernando se fue, el silencio se convirtió en mi único compañero. Me quedé en mi casa, que ahora parecía enorme y vacía. Cada rincón y cada recuerdo aquí me recordaban lo que había perdido. La gente seguía hablando, pero ya no prestaba atención. Sentía que había perdido no solo a mi hijo, sino también una parte de mí misma. Pasaron los días y luego las semanas. Intenté volver al trabajo, pero incluso la librería, que alguna vez fue mi refugio, ahora solo me producía ansiedad. Mis colegas evitaban hablarme y cada turno se convertía en una tortura. Gabriela, mi antigua amiga, había desaparecido por completo de mi vida. Su traición era lo que más me dolía. Ella me conocía mejor que nadie, y tal vez por eso su revelación había sido tan inesperada. Un día recibí otra carta de Eduardo. Insistía de nuevo en que nos viéramos. Sus palabras eran persistentes, casi amenazadoras. Necesitamos hablar. No puedo dejarlo así. Sentía que quería saber la verdad, o tal vez ya sospechaba algo, pero ¿qué podría decirle? ¿Cómo podría explicar lo que incluso para mí seguía siendo confuso y complicado? Me sentía atrapada, mi casa, mi mundo, mi vida, todo se había convertido en una prisión sin salida, y cada día parecía una nueva prueba. Decidí encontrarme con Eduardo, esperando que tal vez eso me ayudara a entenderme a mí misma. La reunión se programó para el mismo día en el café donde todo había comenzado. Llegué temprano y me senté junto a la ventana, observando cómo la lluvia caía sobre los cristales. Cuando Eduardo entró, noté de inmediato la seriedad en su mirada.
Se sentó frente a mí y comenzó a hablar sin rodeos. He visto lo que está pasando, he notado cómo lo miras, pero quiero entender, Laura, ¿qué significa esto para ti? Guardé silencio, sin saber por dónde comenzar. Es complicado, dije finalmente. No es lo que piensas, pero tampoco es algo que se pueda explicar fácilmente. Eduardo me observaba con atención. Quiero ayudarte, dijo en voz baja, pero tienes que ser honesta conmigo. No pude contenerme y confesé. Estoy confundida, Eduardo. Me he perdido en esta situación. No sé cómo explicarlo. Todo se ha vuelto tan incorrecto. Él asintió, pero en sus ojos vi comprensión y compasión. Laura, dijo, tienes que hacer algo. No puedes seguir viviendo así. Esto te está destruyendo. Me di cuenta de que tenía razón. Había pasado demasiado tiempo escondiéndome de mis sentimientos, de mis errores y de mi pasado. Sabía que debía dar el siguiente paso. Por más aterrador que fuera, decidí dejar la casa y el trabajo, mudarme a otra ciudad donde nadie me conociera, empezar de cero y reencontrarme. Al despedirme de Eduardo, le agradecí por su franqueza. Me había ayudado a ver lo que tan desesperadamente había tratado de ocultar. Sabía que este paso sería el comienzo de un nuevo camino, pero ¿a qué precio? Cuando regresé a casa, por primera vez en mucho tiempo, sentí una cierta ligereza. Sí, había perdido mucho, tal vez demasiado, pero lo desconocido que se acercaba ya no me parecía tan aterrador. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero tal vez me llevaría a una nueva vida. Por última vez, mientras recogía mis cosas, miré la casa que había sido mi refugio durante tantos años. Comprendí que no solo dejaba atrás esas paredes, sino también todo lo que me unía al pasado. Lo desconocido estaba frente a mí, pero ya no me asustaba tanto. Y cuando salí de la casa, cerrando la puerta tras de mí, sentí como el viento de la libertad tocaba mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo estaba lista para enfrentar el futuro con el corazón abierto, entendiendo que cada prueba es un paso hacia algo nuevo.